Buenos días a todos. En primer lugar, quisiera dar las gracias a los organizadores de este tercer congreso de este tercer congreso latinoamericano de estudios chinos, así como aprovechar para agradecerles no solo la oportunidad de invitarme a participar, sino también darles las gracias por toda la labor que han realizado en torno a la organización de las diferentes mesas y en relación con todo el congreso, ¿no? Para no extenderme mucho, pues voy a comenzar ya mi ponencia que versa sobre los derechos reproductivos de las mujeres chinas, ¿no? En primer lugar, me gustaría hablar de la situación que tienen las mujeres dentro de la familia, ¿no? Dentro de la familia tradicional china, ya que es muy importante, ¿no? Puesto que la familia pues siempre ha constituido, ¿no? La institución básica, la fuente, ¿no? La raíz de la sociedad china, ¿no? ¿Por qué? Porque está basada en los valores puramente confucianos, ¿no? Y en las costumbres pues, que este gran filósofo inculcó a través de sus estudios a lo largo de la historia, ¿no? De este pueblo chino. Esta es la importancia y la influencia de Confucio, que tres de las cinco relaciones básicas y fundamentales de la sociedad china, según este filósofo, están relacionadas con la familia, ¿no? La institución familiar está organizada jerárquicamente, ¿no? En torno a la figura del padre, ¿no? Quien es el responsable de todos los miembros de esa entidad familiar, ¿no? También es responsable de todos esos miembros con respecto a la sociedad, ¿no? Hacia una esfera más pública. Dentro de la institución familiar, la mujer siempre ha tenido un papel, ¿no? Una función secundaria, porque siempre prevalecía la figura masculina frente a la femenina, ¿no? Está esta situación, ¿no? De relegación, ¿no? Hacia un segundo plano que incluso la transmisión de propiedades siempre se realizaba por línea paterna. Ellas no podían heredar, tampoco podían ser titulares de propiedades, tampoco estaba nada estipulado para su manutención, ¿no? En caso de que no se llegaran a casar o en caso de que enviudase, ¿no? Esta situación de inferioridad que las mujeres, la única finalidad que tenían era pues casarse, y una vez que se casaban, pues debían procrear lo más pronto posible para así garantizar, ¿no? La continuación de ese linaje, perdón, familiar, ¿no? Eran consideradas, una vez que se casaban, pasaban a formar parte de la familia de su marido, ¿no? Y eran consideradas como intrusas o extrañas, ¿no? En esa nueva familia. Salían de su familia de origen, de su familia materna, ¿no? Y se introducían, se integraban en la familia de su esposo, pero no tenían poder dentro de esa familia, porque ese poder o ese papel, ¿no? Importante de autoridad lo ejercía pues el marido o, si no, la madre de su marido, ¿no? En caso de que tuvieran hijos, ¿no? Pues con la llegada de un hijo varón, pues siempre esa continuación familiar estaba garantizada, ¿no? Es tal el papel, ¿no? La importancia que se le daba a la figura masculina, que cuando nacía un niño se hablaba que había una tash, ¿no? Y en caso de que naciese una niña, pues era una xiaoshi, ¿no? O sea, no era la misma importancia, ¿no? La misma felicidad, ¿no? Las niñas pues siempre eran relegadas, ¿no? A un segundo plano, y también dependía, pues si en las clases más altas, pues sí que se les proporcionaba cierta educación, ¿no? Pero siempre con la finalidad de hacerse cargo de su familia, de encargarse de las labores domésticas, criar a los hijos, ¿no? Y así eran, pues, pertenecían a un estatus campesino inferior, pues no tenían acceso a esa formación, ¿no? Entonces, por lo que el papel de las niñas, ¿no? Y de una mujer ya estaba predestinado, ¿no? Desde su nacimiento, ¿no? Aquí puse como ejemplo, pues, para destacar, ¿no? Esa figura de extraño, ¿no? En, Cuando la mujer se incluía en la familia del marido, ¿no? Porque hay diferentes términos familiares, ¿no? Que, que nos indican esta connotación. Por ejemplo, tenemos el caso de waipo,
para designar a la abuela materna. O sea, Wai quiere decir de fuera, extraña, ¿no? Intrusa. También tenemos Waikong, Waishen, Waishen, vale, siempre haciendo relación a que son mujeres pertenecientes a la familia del marido, ¿no? Que se han adherido o que se han unido a esa familia siempre mediante una relación pues matrimonial, ¿no? Mediante esa unión. A lo largo de la historia, pues la mujer china eh, s- tradicionalmente se ha visto pues, en un papel secundario, ¿no? Relegada a las tareas domésticas, ¿no? Y siempre como una figura básica, ¿no? Para instituir, para inculcar esos valores confucianos a sus hijos. Sin embargo, a partir del siglo XX empieza a observarse una serie de cambios, ¿no? Estos cambios se comienzan con la crisis interna que azotó China, ¿no? A principios del siglo XX, que posteriormente pues, llevó a cabo pues, a la expulsión, ¿no? De la última dinastía Qing, al cambio de forma de gobierno y una serie de revueltas, guerras civiles, ¿no? Pues digamos principios del siglo XX, perdón, principios del siglo 20 ya revuelto, ¿no? Digamos. Pero ya con el cambio en torno a la agricultura tradicional y un fuerte crecimiento del número de población, ahí ya se notan, ya se ven los primeros movimientos campesinos, ¿no? En torno a la búsqueda de una igualdad de situación, ¿no? Entre los diferentes estatus, a un gran desequilibrio entre las clases sociales, ¿no? Sobre todo del poder político existente, ¿no? Y también esto conllevado a que a mediados del siglo XIX, perdón, se producen diferentes movimientos imperialistas, ¿no? Pues que ven en China una tierra muy atractiva para conquistar, ¿no? Por eso, como he dicho, pues finales del siglo XIX y principios del siglo XX, pues en la historia de China pues, se vivieron diferentes fenómenos, movimientos obreros, políticos, que todo esto pues, se repercutió en la situación de las mujeres, ¿no? Y ahí pues, se atisba un inicio de cambio de situación en torno al sexo femenino, ¿no? Eh, Posteriormente, ¿no? Digamos, con el fin de la dinastía Qin se instauró pues, un gobierno, el Kuomintang, ¿no? En China, luego en los años 20, pues una guerra china, ¿no? De 10 años. Bueno, ha habido una serie de movimientos, tampoco me quiero, ¿no? Meter y digamos que es hubo varios intentos, ¿no? De código civil, con el Kuomintang, con algunas leyes, pero no llegaron a dar sus frutos, ¿no? Es con la proclamación de la República Popular de China, perdón, cuando se habla de un principio, ¿no? Cuando se lleva a cabo, se inicia el auténtico cambio para las mujeres chinas, ¿no? Ya que uno de sus principales objetivos fue proclamar la liberación de los grupos de población más reprimidos, ¿no? Entre los que se encontraban las mujeres. ¿Y cómo lo hicieron? Pues a través de una serie de políticas y programas cuya finalidad pues era garantizar la igualdad entre hombres y mujeres. Así, pues en el año 50 se aprobó la ley de matrimonio, que ya consideraba la unión matrimonial como la unión entre dos personas de sexo opuesto, mediante la cual se unían como iguales y en la que no prevalecía uno sobre el otro. O sea, aquí ya se equipara el sexo femenino, o al menos se intenta equiparar la situación del sexo masculino a la del femenino, ¿no? Eh, y viceversa. En los años 50 se aprobó una ley del trabajo en la que se estipulaba el derecho a toda persona adulta a trabajar, por lo que la situación de las mujeres mejoró al permitir el acceso de ellas al mundo laboral, ¿no? En los años 50, pues con este acceso al mundo laboral se realizó de diferentes formas en las zonas urbanas mediante las unidades de trabajo conocidas como Tanway, en las zonas rurales, al ser unas zonas más tradicionales donde con una población mayoritariamente masculina, ¿no? Pues estos cambios se vieron mm, y tuvieron que hacer frente a una gran resistencia, ¿no? Por parte del sexo masculino, ¿no?
También se llevó a cabo un movimiento denominado el Gran Salto Adelante, mediante la cual se intentó la introducción de la mujer en el campo, debido a que había una falta de mecanización y de medios de agrónomos, ¿no? Pues para llevar a cabo los trabajos en el campo, y se pensó pues, que la introducción de la mujer como mano de obra joven, pues que podía resolver ese problema. Sin embargo, otra vez por parte del sector masculino, pues no hubo aprobación, no hubo apoyo en cuanto a esta medida, ya que pues bueno, pensaban pues que las mujeres están muy ausentes de sus hogares, descuidaban a sus familias, entonces no se permitió el acceso de las mujeres a al trabajo agrícola, ¿no? Por ello, pues debido a ello pues, y al gran aumento de población, se produjo un periodo que se conoce como la Gran Hambruna China, ¿no? Después de este periodo de catástrofes, ¿no? Pues en el año 66, 1966, se inicia, ¿no? La revolución cultural, ¿no? Y se denuncian las conductas confucianas, ¿no? Esos valores masculinos, ¿no? Siempre aplicados hacia las mujeres, y se produce una revisión de los salarios, ¿no? Ya que existía una gran desigualdad entre hombres y mujeres, ¿no? Ya en el año 56, antes del inicio de la gran hambruna china, ya se comenzó a advertir de un gran aumento de la población, y por ello se pensó, ¿no? en llevar a cabo una campaña de planificación familiar. Sin embargo, esta campaña nunca fue diseñada para que las mujeres pudieran decidir libremente sobre sus cuerpos, sino que se llevó a cabo por unos fines políticos y económicos, sobre todo, ¿no? Nunca la finalidad fue que la mujer fuese libre de decidir sobre su cuerpo, de decidir cuándo procrear, cuándo quedarse embarazada o cuándo tener hijos, en definitiva. O sea, no, el derecho de la mujer a decidir libremente siempre fue algo secundario durante estas campañas de planificación familiar. Desde 1949, ¿no? Digamos, desde mediados de los años 50 se llevaron a cabo 4 campañas de natalidad, la primera entre el 56 y el 58, la segunda posteriormente a la Gran Hambruna China entre el 62 y el 66, la tercera, que fue la primera, ¿no? Más importante, tenía como lema tarde, despacio y pocos, ¿no? Y la finalidad pues era en retardar, ¿no? En tardar, retrasar lo máximo posible el matrimonio, y que hubiera, que las familias tuviesen hijos, pero más espaciados, ¿no? Entre el mayor y el pequeño. De hecho, ya vemos en la primera campaña que los carteles incluyen fotos con un solo hijo, como aparece en mi diapositiva, en la parte superior derecha, y en la parte inferior pues ya aparecen con 2 hijos, pero con una gran diferencia de edad entre el mayor y el pequeño, ¿no? La cuarta campaña se inició en el año 79, y uno de los lemas, por ejemplo, que quiero destacar es que la planificación familiar favorece la protección de la salud de las madres y de los niños, ¿no? Esta última campaña se centró en 4 modernizaciones principales: la agricultura, la industria, la ciencia y la tecnología, así como la defensa. Y para garantizar el éxito de estas políticas, dependía, ¿no? Pues que la población china no creciese. Por ello, pues se instauró esta última campaña de planificación familiar. En la Constitución del 78 ya se incluye que debe ser el Estado el que deba estimular y asegurar la planificación familiar, o sea, ya es un deber estatal del gobierno, no corresponde ya solo a las familias, ¿no? Y bueno, dentro de estas políticas, pues había una serie de incentivos, ¿no? Para quienes respetaban las políticas, y también por el lado contrario, se sancionaba pues a aquellas familias que no las cumplieran, ¿no? Eh, Posteriormente, en el año 2002, se aprobó la Ley sobre Protección y Planificación Familiar, lo que supone tener esta nueva ley, supone el fin, ¿no? de la política de planificación familiar, y ya se permite
que las familias tengan un segundo hijo, ¿no? Pero solo en casos muy tasados. Esta ley fue reformada posteriormente, ¿no? En dos ocasiones, en 2016, así como en 2021. Y en esta última reforma ya se permite a las familias tener tres descendientes, ¿no? Asimismo, se recoge que la prohibición de hacer uso de algún tipo de medio técnico de ultrasonidos para conocer el sexo de un bebé, por lo que así se evita y se controla, ¿no? El gran abandono de niños, de niñas que habían en los años anteriores y que provocó pues, que hubiese un gran movimiento de adopciones internacionales, ¿no? Sobre todo aquí en España, pues destaca eso. Antes era muy fácil, bueno, no es que fuera muy fácil, sino que los requisitos no eran tan estrictos, ¿no? Para adoptar en China como en otros países, por ejemplo. En el año 2020, pues se aprobó el primer Código Civil de China con una gran influencia romanista. De hecho, una comisión de la Universidad de la Sapienza de Roma colaboró en elaboración, asesoró al gobierno chino para la elaboración de este código. Y en este Código Civil no se hace ninguna mención acerca de llevar a cabo un control de la población por parte de la misma, ¿no? Así como se estipulaba anteriormente en la ley de matrimonio o en la Constitución, como vimos con anterioridad. También pues, se aprobó en el 2023 otra ley importante sobre los derechos e intereses de la mujer, ¿no? Sobre todo se centra en cuestiones laborales, ¿no? Para evitar discriminación laboral y se recogen pues, una serie de actuaciones o prohibiciones eh, que han de cumplir los empresarios y sobre todo pues, el no realizar ciertos procedimientos previos a la contratación, ¿no? Que resultan ilegales. Pues, por ejemplo, el elaborar test de embarazo antes de contratar a una candidata o realizar algún tipo de discriminación, ¿no? Por cuestión de sexo en este caso. Por último, y de forma muy breve, me gustaría pues, hablar de la figura de la Shengnu, que está muy en auge en los últimos años en China y este término hace alusión a mujeres de entre 25 o 35 años con una gran formación académica y en general con buenos puestos de trabajo. Digamos que son una serie de mujeres pues, que son independientes económicamente, ¿no? Pero sin embargo son relegadas por la sociedad o incluso por sus propias familias porque se consideran ya mayores o viejas, digamos, para formar una familia, ¿no? O porque ellas, por sus propias decisiones que han tomado, ¿no? Pues de retrasar el formar una familia, ¿no? Y centrarse en el matrimonio y tal, pues por este mismo caso, pues se ejerce sobre ellas una gran presión social, sobre todo por parte de sus familias, ¿no? Y a pesar de que sí que se ha llevado a cabo una gran apertura de China en los últimos años, ¿no? Y una gran emancipación, pues todavía hay sectores donde se las estigmatiza mucho y sobre todo pues en las zonas rurales, ¿no? O cuando una mujer pues va a la ciudad en búsqueda de trabajo y vuelve a su zona rural, ¿no? De origen, pues ahí sí que se ven muy etiquetadas, ¿no? Y rechazadas. Por último, también me gustaría aportar una serie de reflexiones eh, acerca de posibles mejoras, ¿no? Que podrían sucederse en la sociedad china, ¿no? Para que no siga habiendo estas situaciones de estigmatización y de rechazo, ¿no? Acerca, sobre todo en el sexo femenino, ¿no? Creo que es necesario, ¿no? Pues promover valores de igualdad, equidad, sobre todo igualdad de género, ¿no? En la educación, promover políticas de igualdad eh, que sean, que lleguen a todos los estratos de la sociedad y sobre todo pues dar apoyo a un incipiente movimiento feminista, pero que de momento sigue siendo nulo, ya que la lucha diaria de las mujeres y del sexo femenino las realizan cada una de ellas de forma solitaria. Sin más que añadir, muchísimas gracias por vuestra atención y espero que os haya gustado el contenido de mi presentación. Muchas gracias por todo.